Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Mira, Francis, este tema parecería un trabalengua. Sí, porque es la Semana Santa, realmente santa. Nosotros hemos querido tocar este tema porque mucha gente toma esta época para cosas que no son santas. Vamos a estar claros. Sí. Es una época donde las personas aprovechan y lo que hacen es darle rienda sueltas a sus deseos carnales, a prácticas que ante los ojos de Dios son pecaminosas y también a situaciones incluso que los ponen a ellos en peligro. Sí. O sea, estamos hablando que esa es la realidad y eso es lo que se vive en los diferentes países donde se celebra. Claro, hay un grupo de personas, que me atrevo a decir que no es la mayoría, que toma estos tiempos para, en buen dominicano, recogerse, sí, como dice la gente. Nosotros los cristianos, muchos de nosotros tomamos este tiempo para reflexionar en el Señor, para fortalecer nuestra vida espiritual, pero la verdad es, y es lo que nos ha llevado a tocar este tema, de que la Semana Santa no es santa. Realmente esto es una herencia del cristianismo, lo que es la Semana Santa, lo que es esta celebración. Eso viene desde tiempos antiquísimos. Israel tenía sus fiestas, sus celebraciones. Todas las culturas, hasta las paganas, han tenido ciertas actividades. Nosotros tenemos esta fecha. Uh-huh. Y realmente, por desgracia, le ha caído lo que es el asunto de que se comercializa. Como las actividades, como las festividades de las madres, de el San Valentín y todo eso. Lamentablemente, la Semana Mayor también, como se le llama, uh-huh, ha caído lamentablemente bajo las garras de lo comercial. Sí. Antes, muchos años atrás, era algo sacro. La Semana Santa era algo que se vivía de una manera religiosa, temerosa, recordando. Muchos años atrás, sí, ¿verdad? Recordando lo que Cristo hizo. Variaban las costumbres de acuerdo al contexto religioso de cada persona. Sí. Pero había algo en común. Todos respetaban esa fecha. Sobre todo el Viernes Santo. Exactamente. Sí. Yo me acuerdo que... Gente que decían, vámonos de rumba el jueves, pero el viernes hay que estar tranquilo. Como dicen, ¿verdad? La gente no creyente que usa mucho ese término, vámonos de rumba, que beber, bailar, hacer muchísimas cosas, pero el viernes vamos a estar recogidos. Y el sábado seguimos. Sí, y como tú decías ahorita, hay mucha gente que toma este tiempo y al libertinaje puro. Sí, claro. Y no solamente se afectan ellos, sino que afectan a aquellos que de manera sana toman este asueto de Semana Santa para reflexionar, para ir con la familia a una montaña, a una playa, luego de mucho tiempo de trabajo. Hacer cosas que son lícitas. Exacto, claro. Cosas lícitas. Salen de la ciudad a la naturaleza, al campo, a disfrutar de aire fresco, de ver montañas, porque de ver ríos. es un periodo de vacaciones. O sea, uh-huh, realmente viéndolo de una perspectiva de lo que viene siendo en el calendario y lo que tiene que ver con normativas que vinculan al trabajador, la Semana Santa, sobre todo a partir del jueves, es feriado para todas las personas. O sea que son unas vacaciones que se le dan a las personas, o sea, viéndolo de una perspectiva legal. Eso es así. Y parece una total contradicción que los cuerpos de socorros del país y de muchos otros países donde se celebra tengan que estar a la expectativa, tengan que estar preparándose, cuando debería estar más o menos vigilante, tranquilo. No hay detención. Es tensión, y es una contradicción porque supone que este es un tiempo que en su esencia en sí es de recogimiento, de meditación, de oración, de contemplación, de recordar lo que Cristo hizo en aquella fecha, del regalo maravilloso que Dios nos dio a través de Cristo y ese sacrificio en la cruz para salvación. Exacto. Conmemorar su sacrificio, observarlo, momentos de observación. Pero es todo lo contrario. Es un libertinaje en que déjame decirte que es, en términos mortales,
se ha convertido en un periodo peor que diciembre. Sí, y de hecho, tomándote la palabra, en una ocasión, hace varios años atrás, conocí una persona que trabajó en una de las grandes casas licoreras de República Dominicana, y él me dijo que las épocas donde más alcohol se vende en República Dominicana son es el tiempo de Navidad y el tiempo de Semana Santa. Y eso, por algunas cosas que veremos más adelante, nos vamos a dar cuenta de que eso es real. O sea, el consumo de alcohol, el consumo, y podemos medir el alcohol porque es legal, pero el consumo de drogas en sí, ilegales, que no hay forma de medir eso, no, es masivo en estas épocas, en épocas como esta, como la Semana Santa. Y podemos ver estadísticas, si te parece, Francis. Sí, sería bueno. Son estadísticas que seguro fluctúan, pero a veces la hacen por espacio de tiempo, 1 década, 2 décadas. Ajá. Pero nos gustaría que tú nos dieras lo que tienes ahí respecto a las estadísticas. Sí, para que podamos ver, ustedes que están con nosotros, o sea, hemos querido mostrar la realidad de lo que pasa. Quizás para los oídos de algunos suena bueno, pero esto es exagerado. No es exagerado, es la realidad. No. Los números no mienten. Los números no mienten. Y también cada uno de nosotros sabemos, porque vemos las noticias, vemos cómo se mueve el país, y los países que celebran que hacen la celebración de la Semana Santa. O sea que eso es algo real. Y en República Dominicana, por ejemplo, en el país tenemos lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, una institución que nos da datos y que trabaja con las semanas, en la celebración de la Semana Santa, juega un papel muy importante de lo que tú decías, de vigilar, de cuidar a las personas y este tipo de cosas. Y el COE, en su medida sobre las muertes en Semana Santa, utiliza 4 variables: accidentes de tránsito, ahogamiento, por el tema de los ríos, las playas y demás, intoxicación por alcohol o intoxicación por alimentos. También hay otras cosas que se miden ahí, como riñas y demás. Pero la violencia. La violencia. Entre los años 2000 y 2019, en República Dominicana hubo un total de 699 dominicanos que murieron en el feriado de Semana Santa. Cuando se habla del feriado de Semana Santa, estamos hablando de jueves a domingo. Mira la cantidad. Y la mayoría de las muertes fueron por accidente de tránsito. O sea, y no solo sucede aquí. Por ejemplo, cuando nos vamos a España, yo sé, Francis, que tú tienes un dato muy interesante sobre países que celebran y esto, pero España, que es el país que se celebra con mayor fervor, sus estadísticas dicen que el 52% de los muertos es por accidente de tránsito. O sea, y nosotros vemos cómo se toman medidas. Recientemente, una de las líneas del programa Perspectiva es traer también informaciones actuales, y la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas del Ministerio de Interior y Policía, oye lo que aseguró en una nota. O sea, porque hay preocupación con esto, siempre la ha habido, con el tema del uso del alcohol. Dice que van a dar seguimiento a los comercios para prevenir la venta de bebidas alcohólicas a personas en estado de embriaguez, y a menores de edad. Tú sabes muy bien que eso no se va a cumplir, ¿verdad? Eso es una promesa de todos los años. Lamentablemente, ellos tratan de hacerlo, pero todavía aquí no se ha dado un ejemplo respecto a eso. Lamentablemente, es un área que sigue perjudicando estas festividades porque la gente se vuelve loca, literalmente se vuelve loca, piensa que el mundo se va a acabar, piensa que esos días es para hacer todo lo que yo puedo y más. Increíble eso. Y es lamentable esa estadística que tú das de que se produzcan tantos casos lamentables. Y eso que tú solamente mencionaste, los muertos, que generalmente son esos que mueren en el acto o mueren un par de días, pero hay muchas secuelas que se quedan con el tiempo, que unos se quedan totalmente inútiles y otros llegan a morir más tarde. Mira qué dice la Biblia, Francis, ustedes que están ahí, respecto al tema de la embriaguez, porque
resalta mucho el tema de la embriaguez porque muchos de esos vehículos que la gente muere en tránsito tiene que ver porque la gente está borracha o está drogada, o sea, no está en sus cabales. Sí, y también es bueno agregar, siendo víctimas de los que están bajo la influencia de alcohol. Y siendo víctimas, exacto, porque son personas que aparte de que ellos pueden perder su vida en muchísimos casos o quedar en una condición totalmente de incapacidad, también exponen a otras personas. Y mira lo que dice la Biblia sobre esta parte, simplemente dar un solo versículo que nos ayuda a entender por qué eso pasa. Efesios 5:18, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia que nos permite tener un vocabulario más al vocabulario que nosotros usamos. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En otras Biblias dice disolución, que es desenfreno, es lo mismo. O sea, la embriaguez, la borrachera, trae desenfreno, hace que las personas no puedan tener control de sí mismo y eso les arruina la vida. Y por eso es que el llamado aquí es, claro, desde una perspectiva enfocado al creyente, hace esa comparación de que seamos llenos del Espíritu Santo, porque ciertamente la vida en el Espíritu nos permite hacer todo lo contrario, tener una vida donde haya dominio propio, una vida donde no estemos viviendo en buen dominicano, esto es una frase muy dominicana, a lo loco, que es vivir desenfrenado, vamos a decirlo así, sino que nos ayuda a vivir con cordura, con prudencia y demás. Entonces, mira lo que hace el alcohol. Y eso se evidencia en la Semana Santa. ¿Cuánta gente? Mi hermano, mira, y ustedes que están ahí, en una ocasión yo vi esto, y no fue en Semana Santa, pero fue un contexto de mucha gente en la playa. Por usar un baño, tuvo casi al producirse una desgracia de matarse personas, porque estaban en estado de embriaguez. Por usar un baño. Hermanos, eso hace el alcohol, el uso excesivo de alcohol. Mira, aquí yo voy a agregar un elemento que ni tú y yo habíamos considerado, pero ahora se me ocurre. Adelante. ¿Sabes? Vamos a ver lo que se te ocurre. Nosotros estuvimos hablando en otros espacios de perspectiva, principalmente en el pasado, de cómo influyen los medios digitales en nuestras vidas. Un programa que a los padres le ha encantado. Sí, le ha encantado. La gente lo puede buscar en el canal de YouTube. Lo recomendamos. Usted es padre, escuche ese programa. Sí. Es importante. Con Andrés. Hablábamos precisamente de la influencia de los medios y algo que vino de la mano con esta efervescencia, con este libertinaje, con este crossover de lo religioso a lo mundano, de cómo la gente comenzó a tomar Semana Santa. Mucho tuvo que ver los medios. Principalmente, claro, por ejemplo, te voy a decir. Semana vacaciones, así que se promueven. Mira, las estaciones de radio en aquellos tiempos, cuando entraba Semana Santa, muchas comenzaban a sonar música sacra. O sea, cambiaban la programación. ¿Qué viene siendo música sacra para el que no conoce? Música religiosa, música clásica, Beethoven y todo eso. Entonces, desde los medios de comunicación comenzaban a influenciar sobre las masas de que ya estaban dando un indicio. Cambiamos nuestra programación. Si eran de merengue, si eran de salsa, en aquel tiempo no había dembow ni reggaetón, nada de eso. O sea, si era bachata, lo que sea. Eso cambiaba drásticamente y ya eso hacía una influencia. Oye, cambiaron las emisoras, la programación. Entonces, la gente, el ánimo también le bajaba, la gente se tranquilizaba. Lo que hacían era música sacra, música romántica suave, muchas ponían. Exacto. Otras ponían música, la clásica. Y los canales de televisión ponían muchas películas. Muchas películas Jesús, ambientadas en esta semana, crucifixión, historia de David, todo eso. Y eso hacía un efecto en las personas de meterlos en el contexto de Semana Santa. Sí. Lamentablemente, hoy eso está mangas por hombro. Las emisoras siguen normal su programación, no cambian absolutamente nada, pueden darte una cápsula preventiva, pero es lo mismo. O sea, tú pones las estaciones de radio durante Semana Santa y lo que tú vas a escuchar es lo mismo. Dembow y reggaetón, que es lo que más se escucha. Y el merengue, lo que sea. República Dominicana.
Con unas letras exacto, totalmente pervertidas. eso no ayuda de que la población perciba algo diferente, porque las emisoras siguen su rutina normal. Y eso vino a pie con ese cambio, ese crossover de una Semana Santa de oración, de observación sacra, religiosa, a volverse lo que lamentablemente arrojan esas estadísticas que lamentablemente año tras año, sin muchas variaciones, se repiten. Yo creo, Francis, que en esta parte es bueno que las personas sepan por qué el origen de esta celebración. ¿Qué te parece si tocamos esa parte? ¿Verdad? Realmente quisimos abordar esta parte primero actualizando el tema, porque también perspectiva es actualidad. Perspectiva es bíblica, actual y social. Yo sé que mucha gente ahora está diciendo, perfecto, gracias por las estadísticas, gracias por esos temas, es verdad, todo eso es así, como se vivía. Pero ahora, yo quiero, porque hay personas que no son cristianas. Sí. Hay personas que son cristianas y a veces no lo tienen tan claro porque son nuevos cristianos. Exacto. Pero ¿cuál es el origen de Semana Santa? Mira, el origen, la información más popular sobre el origen de la Semana Santa es en el año 325, en el Concilio de Nicea. Viene la celebración como tal, viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y se fijó esa fecha como celebración de la Pascua. Y a partir de aquel momento y tomando en cuenta los relatos de los evangelios, cada país ha ido construyendo su manera de hacerlo, su propia manera de hacerlo. De hecho, yo sé que tú tienes unos datos ahí muy buenos de cómo los países lo hacen. Sí, más adelante lo vamos a dar. Que ahí vamos a verlo más adelante, pero es ahí que surge la celebración como tal. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos entender y podamos conocer ese dato. Hay una pregunta que la gente se hace mucho. ¿La Biblia menciona eso? ¿La celebración de la Semana Santa? ¿Habla la Biblia de la Semana Santa en sí? No. No habla de observar. No habla de celebrar la llamada Semana Santa, no. La Biblia no vemos eso. Ahora bien, la Biblia lo que sí nos habla a nosotros es de los acontecimientos de lo que se conoce como la pasión de Cristo. Esa entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo para salvar a muchos de sus pecados, como él mismo llegó a decir que él había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso sí la Biblia nos muestra y muchos, y yo me adhiero a eso, prefieren llamarle a esos días, en vez de Semana Santa, la Semana de la Pasión. O sea, tomando en cuenta el contexto de lo que ocurrió. Porque sí, ciertamente vemos que ocurrió en la época de la Pascua. Que la Pascua es una celebración judía, una de las fiestas más importantes de los judíos, porque en la Pascua lo que recuerda es la liberación del pueblo de Dios, en el contexto de Israel, del pueblo de Dios de los egipcios. Y esto Dios mandó a que esto se celebrara cada año. Y de hecho, la Pascua cae en estas fechas, donde también vemos que cae la Semana Santa. Ahora bien, en el contexto, la muerte de Cristo sucede en esa época de la Pascua. Y los relatos los hacen ver, donde Cristo antes de su muerte comió la Pascua con sus discípulos, sí, la última cena, y nosotros vemos cómo en las palabras de Jesús ya en vía de lo que iba a ser su entrega, porque al final él fue que entregó su vida, no es que lo mataron, sino que él se entregó. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Yo la pongo, dijo el Señor. Fue en el contexto de la celebración de la Pascua. Y esos acontecimientos de lo que fue su pasión, vuelvo y repito, su entrega voluntaria para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, nosotros lo vemos en los 4 evangelios. En Mateo, capítulos del 21 al 27, habla de lo que ocurrió en esos días. También en el Evangelio de Marcos, capítulo del 11 al 15, lo podemos ver.
En Lucas, capítulos 10, del 19 al 23, también habla de esos días de pasión de Cristo. Y en los capítulos del 12 al 19 del Evangelio de Juan. Esa semana donde pasaron esos acontecimientos, donde Jesús entrega su vida. Algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando uno mira, por ejemplo, Isaías que es considerado el protoevangelio, sí, o algunos le llaman el quinto evangelio, porque habla, aunque fue escrito 700 años antes de la venida del Señor, habla de una manera muy clara de los acontecimientos que iban a suceder con el Mesías, incluyendo Isaías 53, que habla del siervo sufriente, donde Jesús iba a ser entregado, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Estoy parafraseando un poco el texto, pero vemos ahí donde habla de la muerte de Jesús, del sacrificio en la cruz para salvación de muchos. Y de hecho, ya para pasarte, cuando Jesucristo entra, que eso lo vemos en Zacarías 9:9, que fue una profecía que se cumplió, que da inicio a estos días, en el contexto de lo que Jesús vivió, que Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Que eso ocurrió en lo que se conoce en la tradición como el Domingo de Ramos. O sea, como Cristo entra y hay una algarabía en el pueblo donde la gente decía, Hosanna. O sea, lo que estaba diciendo era, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos. Y decía y hablaba, y luego más adelante, esas mismas personas, muchos de ellos fueron los que dijeron, crucifícale, crucifícale. O sea, que resumiendo, en síntesis de la pregunta, para sintetizar la respuesta, la Biblia no manda a celebrar la Semana Santa. Ahora bien, los acontecimientos que se presentan en la Semana Santa sí ocurrieron, no porque lo diga la tradición, no porque lo diga una iglesia X, sino porque la Biblia nos muestra que eso sucedió. La muerte de Cristo, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, que se dio cuando Cristo estuvo, y que también hay fuentes externas a la Biblia de historiadores, tanto romanos como judíos, que hablan del acontecimiento de la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo sí fue real, su resurrección sí fue real, y todo lo que se plasma en esta semana, que lamentablemente mucha gente no piensa en eso, sí fue real. No sé si estuve pensando anoche, meditando sobre eso, y esa pregunta muy generalizada de la gente, manda la Semana Santa, la palabra de Dios, la Biblia, a celebrar Semana Santa. ¿Qué se manda realmente? Me corrige si puedo olvidar, un lapso mental, tal vez no olvide. Los oyentes pueden también ayudarnos con eso. Pero si yo no me equivoco y tú me corriges, la única orden que se produjo en el momento en que Jesús estaba cenando con los discípulos, que sí nos mandó, y se da dentro del contexto de lo que es esa semana de la Pascua, sí, fue que nosotros recordáramos ese acontecimiento de la Santa Cena, de la cena que él tuvo con sus discípulos. Él dice que lo celebremos y que lo recordemos y lo hagamos hasta que volvamos, porque él no volvería a tenerla hasta que la tuviera con nosotros en el reino de su Padre. Si no me equivoco, ese es el único mandamiento tajante que Jesús dice en esa fecha, y que la iglesia sí debe guardarlo. ¿O me equivoco? ¿Hay algo más? Es así. Es así como tú dices. Jesús dio esa ordenanza. Nosotros podemos ver en los evangelios que lo que él dice, esa fue una ordenanza que él dio, pero es como un recordatorio. Sí. O sea, lo que nosotros los cristianos, cuando nos congregamos, ¿verdad? Eso varía porque no hay un mandato de cuándo hacerlo. Por ejemplo, hay iglesias que lo hacen mensual, hay otras que lo hacen semanal, sí, hay otras que lo hacen cada 3 meses. O sea, no hay una ordenanza de cuándo se debe de hacer, pero sí hay un mandato del Señor de nosotros recordar lo que fue a través de
es como un acto simbólico, lo que conocemos como la Santa Cena, que es una ordenanza a la iglesia cristiana, claro, y que tiene que hacerse con la reverencia que eso lleva, porque es recordando lo que le da inicio a la iglesia, que es precisamente el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Los que son redimidos por esa muerte, por esa sangre que Él derramó, somos los que nos constituimos en iglesia del Señor, lo que creemos en que a través de esa muerte, nosotros creyendo en eso, recibimos perdón de pecados. Entonces, la iglesia del Señor es ordenada a recordar ese acontecimiento a través, que es un acto simbólico, y nosotros lo hacemos. Eso varía de la manera como se hace, aunque claro, el apóstol Pablo parece que en la iglesia de los Corintios había una situación donde la gente aprovechaba ese tiempo de recordar la Santa Cena para, en buen dominicano, darse una hartura. Sí. Y comer y desmedidamente, y Pablo recordó de que el que quiera darse, en buen dominicano, sus harturas, que coma en su casa, que eso no era un momento para darse unas harturas, sino para recordar juntos que Jesucristo entregó su cuerpo, murió, e incluso la Biblia habla de que en el Nuevo Testamento vemos que la manifestación real de lo que significaba ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Israel, fue el cuerpo de Cristo. O sea, cuando ese velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, cuando Cristo muere, es rasgado de una manera milagrosa. Vemos cómo más adelante el significado de eso es dado por escritores de la palabra de Dios, y vemos que dicen que ese velo en sí es la carne de Cristo, que fue quebrada por nosotros. O sea, esa muerte de Cristo nos acerca a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, y a través de la muerte de Cristo hoy podemos tener una relación personal con Él. Entonces, la iglesia es llamada a recordar ese sacrificio a través de la Santa Cena. Recordar a través del vino o algo simbólico, líquido que simbolice el vino. Muchos lo hacen con vino, otros lo hacen con jugo de uva, pero el punto está recordar la sangre que nos ha sido, a través de esa sangre nuestros pecados han sido limpiados. Esa sangre, que el significado que tiene, que es la propiciación por nuestros pecados, o sea, la ofrenda que aplaca la ira de Dios, para que ya la ira de Dios no esté sobre nosotros, y el pan, que representa la carne de Cristo, que fue maltratada, que fue molida, para que nosotros tengamos redención. Sería bueno hacer un ejercicio práctico ahora, para recordar exactamente los principales eventos que sucedieron en esa semana. Y creo que todo empieza con algo que la Biblia pone ese detalle. Y Jesús levantó su rostro y miró hacia Jerusalén. Ahí comienza todo. De ahí, como tú decías, llegaría montado en un pollino. Ahí estaba la multitud: "Oh, salve, oh, salve, hijo de David", y muchos de esos que estaban victoriando eran muchos de los que después dijeron que era a Caifás, de que era a Barrabás que había que soltar. Barrabás, que era un delincuente famoso. Sí. Entonces, vemos que llega ahí. Luego, otra cosa que sucede, veamos, viene la Santa Cena, en el momento en que él manda a uno de los apóstoles a buscar... Judas sale de... Judas... él había mandado antes a preparar el lugar. Sí, antes sí, para hacer la Santa Cena. Pero es de la Santa Cena que Judas se va. Estamos en Santa Cena, entonces Judas ya tenía su asunto planeado. Tenía su amarre ahí. Jesús lo sabía, le dijo, ya lo que vas a hacer, hazlo. Ya. Después de ahí, vamos a Getsemaní. Exacto. ¿Sí, verdad que sí? Exacto, sí. Después de ahí, entonces nosotros... En Getsemaní tenemos a Jesús. A Jesús orando y pidiéndole a sus discípulos que oraran con él. Y orando ahí, y ahí aquella frase memorable de que pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, de sabiendo lo que venía, el sufrimiento, porque recordemos que Jesús era Dios hecho hombre. O sea, nunca perdió su divinidad mientras estuvo aquí en la tierra. Eso es algo que él mismo en muchísimas ocasiones lo informó y lo hizo saber. Pero también era hombre.
Y como hombre, lo que venía era un sufrimiento muy fuerte, porque estamos hablando de que la muerte que Cristo iba a experimentar era la muerte que Cristo experimentó como hombre como sacrificio por nuestros pecados fue la crucifixión. Así mismo. Una forma de morir muy extrema. En Efesios dice que él entregó su vida y murió. Y dice, y muerte de cruz. O sea, enfatizando, no fue cualquier muerte. No fue cualquier muerte. Y fue muerte de cruz. Entonces, ok, tenemos a Jesús, gime, se pone a la disposición del Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Humanamente él sentía lo que era el peso de todo. Eso fue en el huerto de Getsemaní. Ahí él estaba ahí. Ángeles vinieron y lo fortalecieron. De ahí caemos en que viene Judas con toda su turba, lo apresan, se da el famoso hecho de Pedro que le corta la oreja a un siervo. Aunque antes de eso es bueno resaltar que Judas lo entrega con un beso. Exactamente, el famoso beso de Judas. Hay gente que dicen, bueno, si yo sabiendo eso y este viene con un palo que lo espero. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero Jesús tan amoroso. Pedro se enerva grandemente y saca espada. Le tira al cuello, pero le agarra la oreja. Sí, porque no fue que déjame quitarte. Eso fue a matarlo, a quitar la cabeza. Sí. Entonces pasa ese acontecimiento. Jesús le reprende. Dice, no, aguántate. Si yo quisiera que me defendieran, pido al Padre legiones de ángeles y están aquí. Y es increíble el impacto de Jesús, que la palabra menciona que en un momento cuando le preguntan, ¿quién es Jesús? Él dice, yo soy. La Biblia redacta, aclara que cayeron como muertos. ¡Qué impacto! El impacto. impacto. Y con la muerte de Jesús se dio un juicio que violó todo. Bien, vámonos al juicio. Sí, violó todo. ¿Qué pasó? Primero fue a la casa del sumo sacerdote Caifás. Sí, Caifás. Ahí fue que empieza todo. Ahí es donde prácticamente, y ahí vamos a parafrasear un poquito, que ese suceso está en Lucas 22, del versículo 54 al 23, versículo 25, donde lo llevan a la casa del sumo sacerdote, donde ahí Caifás le dice a él, parafraseando, ¿verdad? Le dice, pero dinos si tú eres el Mesías, o sea, dinos, y le pone una presión y Jesús le dice que sí, que él es el Mesías, el Hijo de Dios, que eso ya tú sabes, para los oídos de esos que pertenecían al concilio, al Sanedrín judío, a ese grupo élite que gobernaba, porque se habían convertido todos en más que seguidores de Dios, en unos políticos, y están viendo que Jesús tiene una gran multitud que le sigue. Jesús cada vez más va atrayendo personas, y al ver esta declaración, donde para la mente judía, mis hermanos, decir que él era el Mesías, el Hijo de Dios, era decir que era igual a Dios, que era de la misma esencia de Dios, sobre todo para la mente de los fariseos, que formaban parte, el Sanedrín judío estaba compuesto por saduceos y fariseos. Entonces, cuando Jesucristo dice eso, ahí ellos dijeron, no, ya no hay que buscar testigos. Incluso habían buscado testigos falsos. Sí. Para ellos era una herejía, que había dicho. Una blasfemia de alto nivel. Guardando la distancia, una mala palabra para ellos. ¿Cómo tú te atreves a hacerte igual al Dios? Y entonces ahí vienen y se da algo que nunca se había dado. Y según historiadores, fue algo que no se vio más. Y fue la combinación entre los líderes judíos y los gobernadores romanos. En este caso, Poncio Pilato, gobernador de Judea, representando el imperio romano, y Herodes el Grande en la región de Galilea, en la Palestina de los tiempos de Jesús, esas dos grandes divisiones de regiones. Una era gobernada la parte sur por Poncio Pilato y la parte norte en Galilea era por Herodes el Grande. Y se da todo un complot. Ahí se da un triángulo. Sanedrín, gobernador romano y... Dos gobernadores romanos de dos regiones diferentes. Exactamente. Entonces, Poncio Pilato viene y al final es el que está en la región donde está Jerusalén, que es la región de Judea, y ahí entonces él trata por muchos medios de ver cómo lo suelta, hasta le ofrece en buen dominicano, esto, ¿verdad? Para los dominicanos lo entienden, a los otros se lo voy a explicar, a un tigre
En dominicano un tigre es un delincuente. Se usa para otro término también, pero para el delincuente se usa. Una gente muy sabia. Una también. gente a veces muy sabia. Pero el punto está en este contexto como un delincuente famoso que había tratado de revueltas, había organizado revueltas contra los romanos. Asesinos. Y la gente, entonces ellos, dice la Biblia también, que influenciado por el pueblo, influenciado por los líderes religiosos, influencian al pueblo para que lo crucifiquen. Parte de ese mismo pueblo que decía, salve, sálvanos, Señor, sí, ahí. Es muy probable, que, en gran medida. Entonces, vemos que Jesús entonces es crucificado. Bueno, Jesús pasa por muchos maltratos. Un juicio totalmente fraudulento. No se podía hacer juicio de noche. No. Ni llevárselo a escondida. No. Ni sin testigos. Ellos buscaron testigos falsos que fracasaron. Ni tampoco los líderes religiosos estaban para eso. Para eso estaba el Imperio Romano. Era que debía juiciar. Entonces, todo fue violado. Porque acuérdense que Jesús estaba en un ambiente de líderes religiosos que hace tiempo que estaban fuera de la palabra de Dios. Eran personas que eran políticos, que lo que buscaban en buen dominicano lo de ellos. Entonces, cuando es crucificado el Señor, va, ¿verdad?, en lo que se conoce como la Vía Dolorosa, que es ese camino hacia el Gólgota, una colina un poco alejada de Jerusalén, y ahí es crucificado, es sepultado, y al tercer día, pues, nuestro Señor resucitó. Y eso, y ahí fue que le dio el golpe crucial. Pero yo quiero terminar en esta parte, yo creo que es importante terminar con esto. Ya en esta parte de ir terminando todo este relato que hemos querido traer y poder continuar con otras cosas del programa. La actitud, ¿cuál tiene que ser la actitud del cristiano y la actitud del no cristiano? Miren, la actitud del cristiano, recordando, porque ciertamente estos días nos permiten recordar esas cosas, recordar eso, y ya que se celebra, aprovechémoslo. Yo estoy convencido, Francis, y ustedes que están ahí, que lo que marca diferencia en la entrega que tiene un creyente hacia la búsqueda de una vida más consagrada a Dios, más espiritual, es el valor que tiene el sacrificio de Cristo en su vida. Yo estoy totalmente convencido de eso, de que eso marca una diferencia. O sea, cuando nosotros, ¿cuál es el llamado al creyente? Recordar esto. Eso es predicarse el evangelio. El cristiano debe de predicarse el evangelio todos los días. ¿Y cómo nos predicamos el evangelio? Cuando recordamos que fue algo demasiado grande lo que nos ha traído aquí, que fue la sangre de Cristo que se derramó por nuestros pecados. Que sea un tiempo, hermanos, de que recordemos estas cosas, pero que no sea solamente recordarlo en esta fecha. Y hay un texto del apóstol Pablo que no quiero dejar pasar, que es el siguiente. Cómo Pablo veía esto, cómo Pablo, yo estoy convencido también de que lo que marcó esa entrega que tuvo el apóstol Pablo era el valor de la cruz. Miren lo que dice Pablo. Muchas cosas dijo Pablo de esto, pero nada más le voy a decir uno por razones de tiempo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ahí vemos cuál tiene que ser la actitud. Hacia el no creyente, vamos a aprovechar y vamos a hablar de Cristo en esta época. Sí. Nos la han puesto, aquí decimos eso, nos la picharon ahí, nos la pusieron, ¿cómo es que dicen? Nos la pusieron ahí, en bandejita, sí, para darle un batazo. Esta es una buena época para el cristiano predicarle al inconverso sobre qué significa la Semana Santa. O sea, en el sentido del significado que tiene. A los inconversos que están escuchando, párese en el camino de la vida. Reflexione de que hay alguien que vino a esta tierra, que murió por tus pecados para darte salvación y que sin él no hay manera de que tú puedas ser salvo. Hay algo trágico al final de la vida, que todo dependerá de tu decisión sobre ese Jesús del cual se te ha hablado y que se presenta en esta Semana Santa. Al final hay una condenación eterna y solamente podemos ser salvos de la condenación eterna si creemos en Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, que eso es arrepentirse, reconocemos a Cristo en nuestras vidas. Es ahí donde va a suceder en nosotros que Él nos va a dar una nueva vida
Y esa nueva vida, dentro de las grandes bendiciones que tienen, es la salvación y un nuevo nacimiento, una nueva vida que nos da Cristo. O sea que prediquemos a Jesús en esta época y los no creyentes piensen en Jesús. Párate en el camino de la vida. Sí, que tomen este tiempo también para tomarse una pausa y reflexionar a la luz de lo que la palabra dice que es esta semana. Julián Musa, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Un lunes más aquí en Perspectiva. Bueno, gracias a ti, mi hermano. Queremos pedirle a nuestros oyentes que escuchen este programa a través también de nuestro canal. Lo pueden ver y que lo compartan. Pásenlo a otras personas, creyentes y no creyentes, para que ellos se edifiquen también y sepan de primera mano de qué se trata esta Semana Santa, Semana Mayor. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Será Dios mediante hasta el próximo lunes, donde tendremos otro espacio de perspectiva. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.